Bueno, hola chicos, buenos días, buenas tardes. La verdad no tengo ni idea de cuándo les van a presentar este video, así que les digo las dos. Nada, yo estoy bien, espero que ustedes estén muy bien. Digamos que esta cuarentena me ha servido mucho como ¿para qué? Para encontrarme conmigo misma. No hay menos trabajo, hay más trabajo, pero ha sido interesante empezar a conocer todas estas dinámicas virtuales. Por ejemplo, en estos momentos les estoy acá editando la última parte de este video que va a ser audiovisual. Vamos a hacer, bueno, esto es audiovisual, pero me refiero, bueno, se va a proyectar algo. El caso es que cuesta, nunca pensé, uno cree pues que esto de los medios virtuales tecnológicos los tiene manejados al derecho y al revés. Me le quito el sombrero a los de editores de video, me le quito el sombrero a los de informática y a los ingenieros de sistema y todo lo que tenga que ver con tecnología porque me di cuenta que me queda grande. Bueno, esto solamente como para entrar en calor, ¿cierto? Eh, ¿Cómo están? Espero que bien, ¿cierto? Ya lo había dicho. Hoy, como Vale también lo hará y como no sé si les van a presentar videos de Karina o de Stephanie, pero el tema pues que estamos manejando, que estamos trabajando, son las situaciones límite o el afrontamiento de situaciones de crisis. En este caso yo lo hablaré de situaciones límites. Hay un filósofo y un psiquiatra que se llama Karl Jaspers. Ese nombrecito me costaba tanto pronunciarlo. Y él nos dice que nosotros salimos de situación en situación y que pues una situación es simplemente como una realidad, como una circunstancia en cierto momento y en cierto lugar y que por ende nosotros vivimos de situación en situación. Pero que de cierto modo hay situaciones que a veces acontecen que son situaciones de crisis. Carl las va a llamar como situaciones crisis de la existencia. Y yo puedo decir que esto es una situación crisis de la existencia humana. Creo que nunca se había visto, o al menos yo hablando con mi abuela y con mi padre, nunca se había visto como este confinamiento, este resguardo de la humanidad dentro de sus casas. Siempre es el humano externo, el humano que tiene el poder de todo. Y ahorita eso no lo tenemos en nuestras manos, ni el poder, ni la economía, ni muchas cosas, ¿sí? Entonces esto de una u otra forma ha hecho que nos miremos hacia adentro. Y cuando nos miramos hacia adentro es cuando empieza una verdadera crisis, porque en el ajetreo del día a día no lo solemos hacer. Entonces quizás por eso muchas personas ahora estén tan angustiadas, tan desesperadas, porque sus vidas no se permitían la calma, no se permitían respirar un momento y ahorita están obligados a hacerlo. Y de cierta manera el hecho de que sea obligado también genera que no lo quieran, porque las personas no solemos querer lo que es impuesto. Es diferente si yo empiezo un proceso de reconocimiento por mí a que a mí me confinen en mi casa y que eso me obligue sí o sí a pensarme. Mm, bueno, y Carl también va a decir que ante estas situaciones de crisis existe algo que se llama soledad del conocente. Quiere decir que nosotros a través del conocimiento estamos intentando siempre buscarle una solución o buscarle el sentido a esa situación. Entonces, un ejemplo, un chico que la mamá tiene cáncer y ya entró en metástasis, creo que se pronuncia así, si no, pues me perdonan. Eh, Él dice, bueno doctor, pero ¿por qué? Porque ya entró en proceso de metástasis, porque las células, porque esto, doctor, pero ¿y por qué? Porque, y la misma explicación, no hay suficiente conocimiento que ayude a disminuir la angustia, porque no hay una explicación más allá de lo racional. Entonces en este momento hay un virus, nos toca confirmarnos personas, bueno, pero ¿por qué? Porque es que toca. Y es así, no hay más explicaciones lógicas que lo permitan, más que la prevención, la mitigación del propio virus, ¿cierto? Eso a la final que nos va a causar angustia, angustia al no tener una explicación.
¿Y qué es la angustia? La angustia etimológicamente, etimología tiene que ver con la raíz de angustia, o sea, la raíz de las palabras, ¿cierto? La etimología de angustia, por ejemplo, viene de angustus y de anjus, que tiene que ver con lo estrecho, con sentirse angostos. Y eso es lo que nosotros sentimos cuando estamos angustiados, nos sentimos angostos, nos sentimos estrechos. Pero hay algo muy bonito de la angustia, y es que la angustia nos deja ver qué es lo valioso. Entonces, yo estoy angustiada porque qué miedo que mis papás se enfermen. El valor lo encuentro en mis papás. Ustedes están angustiados por X o Y situaciones y eso que les causa angustia es lo que tiene valor para ustedes. Y eso es una forma bonita de ver la angustia, encontrar el valor a las cosas, reconocerlo. A la final nosotros terminamos somatizando toda esta angustia y nuestro cuerpo es conocedor de ello. Yo creo que pues tienen claro, porque yo creo que lo han trabajado mucho, que el cuerpo es nuestro mensajero, es nuestro mapa. Si nosotros queremos ver qué emoción es la que tenemos, miremos nuestro cuerpo, qué nos está diciendo, dónde nos está doliendo. A la final todo lo que nosotros no procesamos lo va a procesar nuestro cuerpo. O no, no creo que el cuerpo lo procese, el cuerpo lo guarda. Lo guarda y eso es lo que genera ese malestar corporal, físico. Y otra cosa respecto pues a lo que hemos estado hablando es que el primer impacto que esta situación causó es entender que nosotros no tenemos el control de absolutamente nada. Bueno, nada, ahorita les voy a decir de qué tenemos control. Porque nosotros vivimos en una ilusión del control del futuro. Entonces, los comentarios que uno escucha de esto es que no estábamos listos, no lo esperábamos y que por ende ha traído muchos cambios en la dinámica de vida. Pero es que yo me pregunto, verdaderamente, ¿para qué cambios estamos preparados? Yo creo que un cambio pocas veces suele preverlo, más bien uno se adapta en ese proceso del cambio y no es que estemos preparados. Por ejemplo, en el momento en el que ustedes entraron a este proceso, no es que estuvieran preparados, ustedes tomaron una decisión y muchos quizás sabían las consecuencias de esta decisión que puede traer tanta sintomatología, tanto malestar, la abstinencia, vienen de un proceso dependiente de una sustancia, entonces verdaderamente no estaban preparados para ese cambio, pero lo están viviendo diariamente adaptándose a él. Entonces esto nos dice es que en verdad no teníamos nunca el control del futuro, pero nosotros vivimos siempre en una planeación, en una anticipación, y eso nos hace presos, nos hace angostos, nos hace estrechos ante un futuro que no controlamos, pero que creemos controlar, y cuando nos damos cuenta de eso es cuando se genera este malestar. Esto trae unas consecuencias. Esas consecuencias tienen que ver con la hiperreflexibilización y con la rumiación. La rumiación, yo creo que esto ya se los han explicado, no importa, es bueno volver a ver las cosas. Tiene que ver con ese pensamiento en el que nos quedamos enganchados, pero no es un pensamiento útil, no es un pensamiento positivo, son pensamientos negativos que nos traen malestar y sin embargo nos quedamos ahí porque estamos como en un bucle y no podemos salir. Para este tipo de situaciones hay herramientas y eso es lo que les quiero mostrar, las herramientas, tips, como le quieran llamar, para hacer frente a estas situaciones de crisis. Entonces, pues primero necesitaba era como darles una pequeña introducción. Ya ahorita los dejaré con unas diapositivas para que se apoyen visualmente. Y esto me gustaría que si tienen un cuaderno cerca con un lapicito, un lapicero, lo anoten porque les va a servir, creo, que les puede llegar a servir mucho y que para que no tengan las ideas sueltas,
lo escriban para que luego lo vuelvan a él, cuando estén desesperados vuelvan y retomen eh, las herramientas. Bueno, y entonces la pregunta que nos debemos hacer y que nos va a brindar las herramientas necesarias para afrontar una situación en crisis van encaminadas hacia el que podemos hacer, que en últimas corresponde a la pregunta de que tenemos control. Cuando pensamos en lo que somos dueños, en verdad lo único de lo que somos dueños somos del presente, del aquí y del ahora. Y para esto es muy importante estar más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, cómo está la persona que está a mi lado, cómo se encuentra mi cuerpo, qué estoy sintiendo en mi cuerpo, escuchar incluso el ruido de los pájaros, allancico, que es tan común escuchar ese particular ruidito de los pájaros toda la tarde. Mm, Preguntarnos cómo está mi atención, en dónde está mi foco. Mientras yo estoy hablando, mientras se está proyectando esta diapositiva, ustedes en qué están pensando, dónde están mentalmente en este momento. Creo que es una de las principales cosas en las que debemos trabajar porque el estar conscientes de este presente nos hace tener control de algo que es verdadero y que no es una ilusión. Además, concentrarnos en el ahora nos brinda la posibilidad de enfocarnos, de no vivir en esa incertidumbre del qué pasará mañana. Y bueno, entonces, ¿cómo nos podemos concentrar en este presente? Una de las primeras herramientas es aumentar la sensación de autoeficacia. Esto pues disminuye una sensación de pérdida del control porque me hace a mí tener un control sobre mí. Y en este momento, algo sobre lo que ustedes pueden tener el total control es su proceso de transformación. Bueno, y ustedes pues creo que también se pueden preguntar en qué consiste la autoeficacia. Y la autoeficacia es una capacidad, ¿sí? Es una capacidad para de una u otra forma utilizar nuestras habilidades y nuestros recursos bajo diferentes circunstancias, bajo diferentes situaciones y, y cómo cree uno que las puede enfrentar. Es como una creencia acerca de lo que nosotros podemos lograr bajo diferentes condiciones que pueden ser tanto estresantes como no estresantes. Hay tres puntos importantes que ayudan a trabajar en este aspecto de la autoeficacia y el primero es identificar mis logros personales. Cuando usted logra identificar sus logros personales, puede darse cuenta de que su transformación, este proceso que han ido viviendo y que ya unos llevan bastantes meses, eh, ha tenido unos resultados y es importante ser conscientes de esos resultados porque nos muestran que sí hemos cambiado, nos muestran que sí nos hemos transformado y eso ayuda a que nuestra autoestima, nuestro valor de sí mismos y la creencia sobre nuestras capacidades aumente. Por otro lado, también encontramos que identificar experiencias de otras personas ayudan a que nuestra creencia para llevar a cabo diferentes habilidades aumente. Entonces, y yo creo que aquí es muy importante la convivencia y que algunos chicos se tomen el rol de líderes. ¿Por qué? Porque cuando una persona puede ver que hay otra que lo está logrando, que hay otra persona que se muestra más tranquila,
que hay otra persona que está respetando y que está siendo solidaria, eso le hace pensar a usted que usted también es capaz. Entonces está en cada uno ponerse en ese rol de líder y mantener, primero, pues una sana convivencia. Segundo, ayudarme junto con ese otro que puede ser importante para mi proceso, porque creo que es muy importante y yo se los he recalcado mucho, y es que independientemente de que el proceso sea de usted, no hace que el otro no esté involucrado en su proceso, porque el otro también le puede aportar a usted cosas significativas. Y lo ideal no sería ver en el otro algo que no queremos ser, algo negativo, sino algo positivo, algo que uno mire a esa persona y diga, ve, esto está chévere, mmm, o mira, él está llevando esto con tanta calma, yo creo que si él puede hacerlo, yo también, ¿por qué no? Y por último, está la persuasión social. Entonces, la persuasión social consiste en convencer a una persona de que posee habilidades y capacidades para desarrollar una tarea. Pero esas valoraciones que nosotros realizamos de esa persona tienen que ser valoraciones realistas. ¿Esto de qué sirve? Pues cuando usted logra persuadir en estos aspectos positivos a una persona, de una u otra forma logra a que la visión que usted tiene de sí mismo mejore. Y algo muy importante, chicos, para rescatar en este tema de la autoeficacia es que eh, la, la autoeficacia es percibida como un antídoto contra el estrés, como el opuesto del estrés, porque una persona con un alto nivel de autoeficacia va a experimentar niveles más bajos, porque la ansiedad, el cansancio, no ejercen tanta influencia sobre sus cogniciones y su forma en que está valorando una situación. Al no valorar una situación tan negativamente porque él se cree capaz de poder enfrentar esa situación, los niveles de estrés van a disminuir, la sensación de angustia va a disminuir, porque una baja autoeficacia está muy asociada con una percepción de incompetencia o de fracaso, de no soy capaz, esto es muy difícil, yo no tengo las herramientas para afrontar esto. Bueno, hay una cantidad de pensamientos que son negativos y que no lo sabemos manejar, no lo sabemos llevar. Por eso se hace muy importante trabajar en este aspecto como una herramienta para afrontar una situación en crisis. El siguiente aspecto, y que tiene mucho que ver con lo que mencionaba ahora de ponerse en el rol del líder, tiene que ver con el actuar como sí. El actuar como sí es ponernos un rol de una persona sabia. ¿Cómo actuaría una persona sabia y cuál es el rol de una persona sabia en este preciso momento? Entonces, una persona sabia, yo puse algunas cosas, claramente son ustedes los que pueden cambiar esto, porque son ustedes los que tienen que crear ese rol según sus propias capacidades y según lo que crean ustedes que puedan aportar. Entonces yo puse el autocuidado, el cuidado de los demás, la solidaridad. Una persona sabia también sabe manejar el estrés de la otra persona. Una persona sabia es paciente, entiende que no todos son iguales y que por ende no todas las respuestas ante diferentes situaciones van a ser iguales para todos. Este actuar como si tiene mucho que ver con, o tiene mucho que ver, no, es una técnica de hecho que se desprende de la programación neurolingüística. Sé que muchos ya saben qué es porque son técnicas que han practicado en psico y que lo hacen diariamente. Entonces, eh,
más allá de ponernos en el rol de un sabio, es incorporar, mm, incorporar aspectos positivos que aún no tenemos, pero que el hecho de estar actuando como si los tuviésemos, en alguna medida van a empezar a incorporarse dentro de nosotros. Por otro lado, otra de las técnicas que considero pertinentes, y aquí creo que podemos hacer uso del diario, no sé si por este tiempo lo estarán utilizando, pero considero que sería muy importante y, y si ustedes lo desean, tómenselo como una tarea que les voy a dejar, como una tareita. Entonces, es hacer un registro de cómo nos vamos sintiendo, de qué vamos pensando, de cómo se va sintiendo nuestro cuerpo, qué emoción aparece con qué sensación en mi cuerpo, qué pensamientos surgen con esa emoción y con cómo se siente mi cuerpo. Esto básicamente ayuda a, a identificar cuestiones negativas o desadaptativas, como le llamamos desde la psicología, que han producido o que producen un malestar, y luego lo que se logra a partir de ese autorregistro es sustituirlo por otro pensamiento más positivo y que genere una emoción positiva. Es como una transformación. Asimismo, también lo que permite ver después de, digamos, tener diferentes autorregistros, es ver que no siempre estamos de una forma estática. Es el hecho, el estado de ánimo es un estado porque es transitorio, no es estático, no es un rasgo de la personalidad, no es algo fijo. Entonces nos logrará ayudar a entender que si bien en estos momentos ustedes pueden sentirse estresados, con angustia, ansiosos, esto es un estado y pasará porque no es permanente. Y otro de los aspectos en los que ayuda el autorregistro es a conocernos mejor, mm, porque nos permite observarnos, permite identificar si un pensamiento negativo mío en verdad es tan malo, en verdad es así. Nosotros tenemos tendencias a magnificar nuestros problemas o a minimizarlos también, cuando las personas tienden a ser evitativas. Esto en psicología nosotros lo llamamos como distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas, para explicarlo un poco y se den cuenta de la magnitud y de la importancia que esto tiene en nuestra vida, son maneras inadecuadas de procesar información. Esa información la procesamos de una manera poco objetiva porque no nos detenemos a pensarla. Siempre estamos en un modo automático y eso desencadena una emoción negativa. Entonces, por ejemplo, es que yo debería de estar haciendo esto, debería de. Eso es una autoexigencia. Y si yo no puedo suplir esa exigencia que me estoy mm, trazando, obviamente me va a generar un malestar. Otra de las mm, características que tienen las distorsiones cognitivas es que tienden a ser dramáticas, catastróficas. Por ejemplo, una también de las distorsiones cognitivas es la abstracción selectiva. Entonces, es como una visión en un túnel y únicamente por ver un aspecto negativo, todo lo demás es negativo y perturba. Entonces, si una persona se equivoca en un rasgo pequeñito, voy a poner un ejemplo sencillo. Eh, Le eché mucha sal a la comida y quedó maluca.
entonces pienso que soy una cocinera horrible por un error que cometí una sola vez, pero ese error es suficiente para yo ya empezar a decir cosas negativas sobre mí misma. Por ejemplo, uno se equivoca en algo pequeño y ya uno piensa que ya no sirve para nada. Entonces ustedes, digamos, en algún momento del proceso fallan. Entonces van a decir, no, es que esto no es para mí. Yo no sirvo para estar acá. En verdad lo que hace es que su cerebro necesita pensar de esa forma. Ni siquiera a veces es que nosotros tengamos la culpa de ello, porque como les digo, es simplemente una forma de pensar automáticamente y es una tendencia de nuestro cerebro a interpretar las formas de tal forma y según nuestras creencias previas. Entonces, si mi creencia es que yo no soy capaz, seguramente todas mis distorsiones cognitivas van a ir enfocadas a que yo no soy capaz. Por eso es muy importante que ustedes aprendan a identificar los pensamientos que tienen para ver luego con objetividad cuáles de esos pensamientos no tienen una lógica, no tienen una utilidad para mi vida, no me está sirviendo pensar de esa forma. Pero también, y en contra, pues no es en contraposición, sino más bien como un complemento y otra forma de enfrentar una situación en crisis es aceptar nuestros pensamientos. Pero para aceptarlos primero necesitamos conocerlos y ahí va a ser importante el autorregistro. Cuando los identificamos, em, la gracia no es echarlos, no, es aceptarlos, porque a la final nuestros pensamientos negativos y positivos em, hacen parte de nosotros. Y acá hay una metáfora que hace días escuché de un psicólogo y era que nosotros teníamos que ser río y no pozo. En un pozo el agua está estancada, en un río el agua está fluyendo y así somos nosotros. Quizás en un río a veces pasen cosas feas. Yo me acuerdo ahí como para contarles una anécdota que una vez vi un toro bajar por el río muerto. Ya llevaba varios días en el río porque ya estaba muy inflamado, ya se le había entrado como mucha agua. Ay, bueno, fue asqueroso. Y bueno, volviendo al tema. Esta metáfora nos ayuda a entender que si un pensamiento negativo viene a mi mente, no tengo por qué retirarlo inmediatamente, sino, bueno, estoy pensando esto y por qué lo estoy pensando. En vez de quitarlo simplemente, cuestionarlo. Bueno, ¿usted por qué está pensando esto? ¿Por qué cree esto? ¿Cuál es la lógica de este pensamiento? Mm, y aceptarlo, dejarlo fluir y en algún momento se va. Esto lo que permite es que no nos quedemos inmóviles y tampoco en una rumiación, que la rumiación es esto de quedarnos enganchados en una forma de pensar sobre el mismo tema, sobre la misma situación y que no nos conduce a nada bueno. Y hay una frase muy bonita como para terminar esta partecita de la aceptación de pensamientos, y es que el sufrimiento dura el tiempo en que tardamos en no aceptarlo. Cuando aceptamos el sufrimiento, tenemos la posibilidad de actuar frente a él, de hacerlo tan propio que ya no duele. Y por último, chicos, las últimas dos herramientas, tips, como ustedes le deseen llamar, son actividades que ustedes consideren les pueden ayudar a disipar un poco la mente, es decir, que los tengan ocupados. Puede ser poesía, puede ser escritura, puede ser lectura, mm, incluso aprovechar el tiempo cuando están con el televisor en vez de ver películas que, bueno, aportan, porque hay películas que aportan mucho, pero pueden ver videos educativos, pueden ver canales de YouTube de psicología. Por ejemplo, hay un canal que se llama Píldora Psicológica, algo así.
y son canales muy interesantes que les pueden servir en su proceso. De hecho, creo que más que nosotros darles a ustedes las herramientas, ustedes también tienen que estar en búsqueda de ellas y tienen muy valiosa, una forma muy valiosa de buscarlas y es a través de ese televisor y ese internet del que disponen allí. La cosa es en cómo están invirtiendo ese tiempo y en qué. Y ya por último, y no menos importante, está la respiración consciente. Entonces quiero preguntarles en este momento cómo están respirando. ¿Con el pecho o con el diafragma, que tiene que ver con la parte baja de los pulmones? Creo que estos ejercicios ya ustedes lo han realizado mucho y que no creo que tenga que ahondar mucho ni profundizar mucho, pero sí es importante volvérselos a recordar. Nosotros funcionamos por el oxígeno, es así de simple. Lo que nos hace funcionar a nosotros es el oxígeno. Con el oxígeno nuestro corazón bombea sangre a todo nuestro cuerpo y a nuestro cerebro. Cuando nosotros nos hiperventilamos, cuando se nos altera nuestro organismo, el trabajo de la respiración es esencial. Los beneficios de esto es que la respiración activa la respuesta de relajación de nuestro cuerpo. Entonces esa cantidad de oxígeno de los pulmones va a ventilar y limpiar los propios pulmones a la vez que va a estimular nuestra circulación, nuestro corazón, nuestro cerebro. Entonces, si nuestro cerebro tiene un adecuado oxígeno, lo hace pensar mejor. Entonces, pues es eso, recordar que la respiración es nuestra primera fuente de energía, nuestra primera fuente de vida. Más allá que el agua, que la comida, está la respiración. Y si la aprendemos a manejar, seguramente podemos aprender a manejar muchísimas más cosas de nuestro cuerpo. Y pues ya, con esto creo que ya sería todo, chicos. Espero que todo les resulte más ameno y más tranquilo en el transcurso de estas próximas semanas. Nos estaremos viendo, nos estaremos encontrando. Quedamos pendientes para el próximo encuentro por videollamada. Los aprecio mucho, espero que estén llevando de la mejor forma posible todo su proceso, que no es fácil, pero que están en ello. Los felicito, que estén muy bien y un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande.